estudiar la Biblia. Y hemos, hermano, titulado esta serie Interpretando las Escrituras. Y una de las cosas que hemos estado enseñando a través de estas semanas que hemos estado tocando este tema es este método de estudio bíblico que se llama, ¿cómo se llama este método de estudio bíblico? ¿Método cómo? Inductivo. Y este método, hermano, consta de 3 pasos fundamentales. Y cada miércoles vamos a repetir estos pasos porque la regla, hermano, del aprendizaje, hay 3 reglas principales del aprendizaje. ¿Cuáles son? Repetir, repetir y repetir. ¿Verdad? Y vamos a estar repitiendo estos pasos para que usted se los grabe. Y el primer paso, hermano, de este método de estudio bíblico, ¿cuál es? Observación, que es el que estamos, en el cual estamos, y ahí vamos a estar respondiendo básicamente a la pregunta, ¿qué dice lo que estoy leyendo? Para nosotros, este es un paso, hermano, que es muy importante, porque para nosotros poder entender lo que la Biblia dice, tenemos primero que saber qué es lo que me está diciendo la Biblia. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, es importante tomar tiempo, hermano, para estudiar la palabra de Dios. Hermano, y una vez más se lo repito, cuando lea la Biblia, no lea la Biblia por leer la Biblia. Lea la Biblia, hermano, dedique tiempo a empapar su alma con la palabra del Señor. Dedique tiempo a leer la Biblia, a observar lo que el texto le está diciendo. Y este paso de la observación tiene varios pasos que hemos estado mirando. Este paso trata de hacerle preguntas al texto como qué, quién, cuándo, dónde. Son preguntas que nosotros usamos todo el tiempo. Solamente que lo vamos a hacer esta pregunta en la Escritura. Y vamos a estar observando en 2 niveles. ¿Cuáles son esos 2 niveles? Nivel implícito y el nivel explícito. Lo explícito, hermano, es lo que el texto me está diciendo. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Regio se fue de vacaciones a México, explícitamente, ¿qué le estoy diciendo yo ahí? Regio se fue de vacaciones. ¿Para dónde? Para México. Ahora, si yo le digo, Regio trabaja, ¿esa observación es correcta? Sí, porque está implícito, si se fue de vacaciones, está implícito que él trabaja o estudia. Si yo le digo, Regio yo observo, de eso que usted me dijo, yo observo que Regio tiene dinero o es una persona que ahorra dinero. ¿Es correcto o incorrecto? Es correcto, porque si no ahorra dinero, no puede irse de vacaciones para México. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le digo, Regio se compró una casa en Aguascalientes, ¿verdad? Y se mudó para Aguascalientes con su familia. ¿Para dónde se mudó Regio, hermano? Para Aguascalientes. Para México. Eso está implícito, está explícito. Está implícito. Porque implícitamente, hermano, la mayoría de ustedes saben que Aguascalientes, ¿dónde está? En México. Si yo digo, ¿verdad? Si yo digo, Regio tiene, yo observo de eso que usted dijo, yo observo que Regio probablemente esté casado y tenga hijos. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es correcto. Aunque yo no estoy diciendo que Regio está casado y que tiene hijos, pero yo estoy diciendo, o sea, está implícito porque digo que Regio se mudó para Aguascalientes, ¿con quién? Con su familia. Ahora bien, llevándolo al texto bíblico, si por ejemplo nosotros estamos leyendo el texto que dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Explícitamente, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo? Que Jesús es la luz del mundo. E implícitamente yo observo que el texto me está diciendo que el mundo sin Cristo está como en tinieblas. Implícitamente el texto me está diciendo que lo que más tú y yo necesitamos es a Cristo, porque de otra manera viviríamos en tinieblas. No importa
lo que nosotros alcancemos en nuestras vidas. No importa cuáles son los logros que nosotros podamos alcanzar de este lado de la eternidad. Sin Cristo el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. ¿Sí ve cómo al observar cuántas cosas, hermanos, sacamos del pasaje? Ahora, el segundo paso, hermano, ¿cuál es? Interpretación. Bueno, ya ni modo, ya se me fue. Interpretación, y ahí voy a responder a la pregunta, ¿qué significa lo que estoy leyendo? Y eso es lo que vamos a estar mirando a partir del miércoles que viene. Y por último, la aplicación. ¿Para qué me sirve lo que estoy leyendo? Amados hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que leer la Escritura, interpretar la Escritura y aplicar la Escritura a nuestras vidas personales, a nuestros matrimonios, a la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos, a la manera en que nos relacionamos con las demás personas. La Escritura tiene mucho que decir en la manera en la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Cómo nosotros, cuál es nuestra ética de trabajo en nuestros centros laborales. Y nosotros como cristianos tenemos que interpretar la Escritura correctamente para poder aplicar a cada área de nuestras vidas. Porque Dios tiene algo que decirte para que tú lo apliques en cada área de tu vida. Amén, hermano. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios quiere, Dios demanda en su palabra que nosotros vivamos para su gloria. Y Él nos ha dado instrucción en su palabra de cómo debemos de vivir como individuo, como familia, como esposo, como esposa, como hijos, de tal manera que podamos glorificar su nombre en todas las cosas. Okay. Vamos hoy, hermano, a terminar con el paso de la observación. Y vamos a hacer un pequeño recuento, hermano, de lo que vimos el miércoles anterior. Y así vamos a terminar con este paso. Una de las cosas que vamos a estar haciendo en el paso de la observación es que aparte de hacer esta pregunta del texto, aparte de mirar y observar en lo implícito y en lo explícito, vamos a estar observando términos, hermanos, en el texto bíblico. Y dentro de estos términos, vimos, hermanos, que están los términos claves y los términos rutinarios. También vimos que al observar estos términos voy a separar a los términos, estos términos claves los voy a separar en literales o figurativos. Y también vimos, hermanos, que vamos a estar observando la forma gramatical de los términos clave, por ejemplo, género, número y tiempo, y vamos a determinar sus raíces. Hermano, y usted se preguntará, ¿pero esta clase de cómo estudiar la Biblia o de español? Déjeme decir, hermano, que esto de observar la forma gramatical de los términos clave es muy importante para interpretar correctamente la Biblia y para saber lo que la Biblia está diciendo. Y ahí es donde vamos a detenernos quizás un poquito más esta noche. Ahora, los términos claves, vimos, hermano, que son los que presentan un concepto o idea importante para la interpretación del pasaje. Cada vez que yo estoy leyendo un texto de la Biblia, yo estoy observando, estoy buscando cuáles son los términos, las palabras claves de ese pasaje. Esta es la regla que me va a ayudar a identificarlo. Son términos que presentan conceptos, ideas que son importantes para la interpretación del pasaje. Son esos términos que si yo los quito, el pasaje pierde su sentido. ¿Sí me entiende, hermano? Y generalmente estos términos se repiten en el pasaje constantemente. Y también, hermano, generalmente son sustantivos o son verbos. También vimos, hermanos, que los términos claves se dividen en términos teológicos. Los términos teológicos son palabras o frases que conllevan un significado doctrinal. ¿Quién me dice un término teológico? Ira de Dios. Ira de Dios. ¿Qué más? Gracia. Misericordia.
fe, salvación, pecado, transgresión, bautismo. Son términos teológicos. Y cuando yo voy, y esos son términos que son claves, son términos muy importantes. Entonces, cuando estoy leyendo la Escritura, yo voy a estar buscando por términos, estos tipos de términos. Y porque eso me va a ayudar para poder interpretar correctamente el pasaje. También vimos que hay términos simbólicos. Los términos simbólicos son palabras o frases que conllevan un significado simbólico en un contexto determinado. Y vamos a estar mirando algunos ejemplos. Ahora bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 3, 24 y 26. No que lo tenga, por favor. ¿Lo tienen, hermano? Dice, ¿quién lo quiere leer, hermano? Hermano, ¿quiere leer? Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la resurrección que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. ¿Cuántos términos doctrinales usted encuentra ahí, hermano? Redención, ¿cuál más? Propiciación. Sangre, fe. Justicia. ¿Cuál más? Justo. Justifica. Justicia, justificación, tienen que ver uno con el otro. Obras. Todos estos son términos, hermano. Pero los más, de todos esos términos, hay términos, por ejemplo, el verso 24 dice, siendo, ¿qué cosa? Justificados. Gratuitamente por gracia. Justificado es un término teológico que es clave. Fíjese si ese término es tan importante, que el concepto bíblico de la justificación por la fe, y por medio de la fe, por la gracia de Dios, es uno de los conceptos bíblicos que diferencia a la iglesia cristiana protestante de la iglesia católica. Fíjese si ese término es tan importante. Justificados por la fe, por medio de la fe y por la gracia de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Redención es un término importante que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué es el texto? Vamos a hacer un ejercicio con este pasaje. ¿Qué es el texto que usted acaba de leer que dice del sacrificio de Cristo? ¿Por qué? Otro va a hacer otra pregunta. ¿Por qué el Padre, Dios el Padre, envía a Jesús, a Dios el Hijo, a hacerse hombre y a morir en la cruz? ¿Cómo? Como por nuestra salvación, como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más dice el texto? Hay algo que es importante que está ahí en el pasaje. ¿Cómo? Para la demostración de su justicia. Eso es clave. Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios hizo una exhibición ¿de qué?
de su justicia. Cristo murió para satisfacer en la cruz del Calvario, ¿qué cosa? La justicia de Dios. En la cruz del Calvario, mi amado hermano, Dios, hermano, se encontró la gracia de Dios y la justicia de Dios. Pero eso dice el texto en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. ¿Por qué por su gracia? Porque nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? En primer lugar, porque no merecíamos la salvación. Lo único que usted y yo merecíamos era una eternidad bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Pero Dios en su gracia envió a Jesús para salvarnos. Pero la salvación es por gracia también, porque Dios en su inmensa misericordia y por gracia, Él aceptó el pago que Jesús ofreció por ti. Él aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar, para que tú no tuvieras que morir. Cristo murió en tu lugar. Es por eso que la salvación es por gracia. Y cada vez que yo medito en esto y pienso en esto, hermano, yo me pregunto y reflexiono. Wow, si Dios exhibió su justicia, demostró en la cruz, Dios demostró que Él es justo. Y si Él en la cruz castigó a Cristo, siendo inocente, y lo trató como el peor de los pecadores, hermano, Cristo lo que vivió en la cruz, generalmente nosotros decimos, oh, Cristo murió por mí. Sí, Cristo murió por mí, pero Cristo no murió por ti solamente. Cristo murió por todos los que iban a creer. En la cruz del Calvario, Cristo experimentó el infierno que cada uno de nosotros merecíamos. Es por eso que en el Salmo 22, ¿se recuerdan que predicamos el miércoles pasado el Salmo 22? Cristo dice, clamo a ti, ¿sabes? El salmista, hablando del sacrificio de Cristo, decía, clamo a ti como de día y de noche, y no hay reposo para mi alma. Porque las personas cuando estén en el infierno no van a tener reposo. Y eso fue lo que Cristo experimentó. Ahora usted se pone a pregúntese esto, hermano. Si Dios el Padre castigó a Jesús como el peor de los pecadores, siendo Jesús inocente, por gracia y por su misericordia para con nosotros, ¿qué Dios no va a hacer con aquellos que rechacen al único que te puede salvar? Si a su Hijo Él lo castigó en lugar de nosotros, ¿qué Él va a hacer con todos aquellos que rechacen a Jesucristo, el único que puede salvar, siendo merecedores de su Hijo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dice la Biblia, hermano, que aquellos que pisotean la sangre de Cristo no les queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Es por eso que el autor de los Hebreos también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y de eso Jesucristo nos libró. Y Cristo murió, según este pasaje, para demostrar su justicia. ¿Y qué más dice el texto, hermano? Dice, verso 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Otro término clave ahí es tolerancia, la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, pecados. Y dice el verso 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, ¿cuál es el término teológico que se repite constantemente en esos versículos? Justicia, justo, justificado. Y teniendo eso en cuenta, eso me ayuda a saber de cuál es el tema principal de esos versículos. ¿Cuál es el tema principal de esos versículos? La justificación por medio de la fe, por la gracia de Dios. Ahora bien, hermanos, vamos a ver el otro pasaje. Lo vimos el miércoles antepasado, no lo vamos a revisar, ya usted lo tiene, 2 Corintios 5, 17 al 21.
y Efesios 3, 1 del 3 al 13 también lo vimos, eso no lo vamos a ver esta noche. Ahora, antes de pasar a la próxima presentación, quiero solamente llamar la atención de ustedes al verso 24 nuevamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué usted observa en ese pasaje, en ese versículo? En lo explícito y en lo implícito, ¿qué usted observa? Un momento, ¿cómo? Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, hermano. Que no nos costó nada. No nos costó nada. Eso está como implícito en ese pasaje. ¿Qué más? Hay algo que es muy importante que está implícito en ese pasaje. La redención es por Cristo. ¿Cómo? La redención ¿La redención cómo? por Cristo. Solamente en Cristo hay redención de pecado para nosotros. No en nuestras obras, ni en la religión. Solamente en Cristo hay redención. Solamente en Cristo hay abundante perdón para nuestros pecados. Y es por eso que nosotros solamente cantamos de Cristo. La iglesia cristiana no canta no canta los ángeles, ni canta de los ángeles, porque los ángeles no murieron por nosotros. Los ángeles no son Dios. Cada vez que usted ve en la iglesia, en la Biblia, que no sé cuánto ustedes han leído el pasaje, por ejemplo, de un pasaje en Apocalipsis, que Juan tiene una visión y él ve un ángel, y cuando ve al ángel, Juan se tira a adorar al ángel. ¿Qué le digo al ángel? No, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Por eso que la iglesia cristiana no canta a los ángeles ni canta de los ángeles. Nosotros solamente adoramos a Cristo, que es Dios hecho hombre para nuestra salvación. La razón por la cual nosotros adoramos solamente a Cristo, o sea, hermano, cuando yo digo que adoramos a Cristo, es, ¿sabe? Obviamente, la adoración en la iglesia está centrada en ¿quién? En Cristo, pero nosotros adoramos al Dios Trino. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Somos trinitarios en nuestra adoración. Pero la adoración en la iglesia se enfoca en ¿quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque la adoración en el cielo es alrededor de ¿quién? De Cristo. Porque Él fue el que murió. Porque solamente en Él hay redención de pecado. Solamente en Él hay perdón. Es por eso que nosotros no cantamos del pastor. Aquí no se canta del pastor. Ni es por eso que nosotros cantamos. A la iglesia, hermano, cuando venimos no cantamos de cómo era nuestra vida antes en la cantina. Cantamos de Cristo y de la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo. Amén, hermano. Amén. No tenemos otro tema de qué cantar. Solamente a Cristo, porque en Él hay redención para nosotros. Ahora bien, vamos a ver algunos, vimos también, hermano, los términos simbólicos, y quiero que veas de estos dos textos, solamente vamos a ver uno, Juan 1:29. ¿Quién quiere leer Juan 1:29? Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios, ese término o esa frase, Cordero de Dios, ¿es literal o es simbólico?
simbólico, porque aunque está diciendo Cristo el Cordero de Dios, Cristo no es un cordero. Cristo es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero Juan lo llama Cordero de Dios, ¿por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Hay tantas, hermanos, hay tanta verdad en ese título, que yo no quiero que tú la pierdas esta noche. Porque esto es combustible para nuestra adoración. Y quiero que medites en esta verdad que te voy a decir esta noche, medite en esta verdad durante estos días, para que cuando vengas el domingo a la iglesia, a pesar de cómo haya sido tu circunstancia, tú puedas adorar a Dios el domingo. Cuando Juan dice Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo dos cosas fundamentales. Número uno, que Cristo es el Cordero que murió en nuestro lugar. Cristo murió, su muerte es suficiente. Por eso que Él dijo en la cruz, consumado es, todo se pagó. No hay nada más que hacer. Ya tú no tienes que hacer más nada por tu salvación. Solamente creer, arrepentirte y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Él es el sacrificio perfecto, el sacrificio suficiente que nosotros merecíamos. Y la segunda verdad que ese título, hermano, expresa, es que es Cristo el Cordero ¿de quién? De Dios. Porque fue Dios quien lo envió a morir por ti. La salvación es del Señor. ¿Y sabes por qué Él envió su Cordero a morir por ti? Porque tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos, ni por obras, ni por ningún esfuerzo que hagamos. Él es el Cordero de Dios. Dios lo envió a ocupar tu lugar en la vida y en la muerte. A Él sea la gloria. Amén, hermanos. Dame 2 minuticos solamente, hermano, para terminar. Una de las cosas que nosotros le dijimos también cuando estábamos hablando de los términos, es que una herramienta muy útil para estudiar la escritura es los diccionarios bíblicos. Y yo les quiero recomendar 2. Hay un tercero que todavía no me acuerdo del nombre, no lo pude encontrar, pero voy a ver si este tercero se lo puedo dar para el miércoles que viene. Pero esta noche quiero recomendarles estos 2 diccionarios. El diccionario bíblico ilustrado Holman es un diccionario muy, muy bueno. ¿Y para qué sirve el diccionario? Cuando nosotros vamos a buscar el significado de un término teológico o de un término clave, no vamos a ir a buscarlo a Google. Vamos a buscar un diccionario bíblico para que nos dé el significado de otro. Es el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivos de Vine. Son 2 diccionarios bíblicos que son muy buenos. Juan, ¿tú te recuerdas cómo se llama el que tú tienes? El Vine. Sí. Hay un tercero que es muy, muy bueno, pero que no lo puedo encontrar. Voy a ver si lo encuentro para el próximo. Pero esos 2, hermanos, es uno de los mejores, son lo mejor de lo mejor que hay en español como el diccionario bíblico. Yo les recomiendo, hermano, que usted sacrifique una comida en McDonald's y cómprese un buen diccionario bíblico para que usted pueda estudiar la Biblia, pueda aprender. Porque, hermano, si usted lee la Escritura y usted no entiende lo que significa justificación, gracia, perdón, transgresión, usted no va a entender lo que la Biblia está diciendo. Usted necesita saber qué es lo que significan esos términos. Yo les recomiendo que se compre un buen diccionario bíblico para que lo tenga a mano para estudiar la Escritura. Hermanos, esto también lo vimos, no lo recuerdo, los términos literales. ¿Sí se recuerdan que vimos eso, hermano? ¿No lo vimos? Ok. Los términos literales, hermano, es lo que estamos, los términos clave se dividen en otra división que tienen en términos literales. Y un término literal es un término que debe interpretarse a la letra y que conduce a su significado original primario. Por ejemplo,
Justificación es un término teológico, pero es un término ¿cómo? Literal. ¿Ven? También vimos, hermano, o sea, quiero que veamos también, por ejemplo, Romanos 1.18. ¿Quién tiene Romanos 1.18? Hermano, que lo tenga. ¿Quién quiere leer Romanos 1.18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Gracias, hermano. ¿Cuántos términos clave usted ve en ese pasaje? Ira, ¿cuál más? Impiedad, injusticia, verdad. Y ahora yo le pregunto, ¿esos términos son literales? ¿Debemos interpretarlos literalmente o simbólicamente? Literalmente. Son términos literales. Quiero dejarle como tarea, hermano, que hagan lo mismo con Efesios capítulo 2, específicamente desde el verso 1 hasta el verso 8. Y quiero que hagamos un ejercicio rápido de Génesis 1, capítulo 1, verso 3 al 5. Amén. ¿Quién tiene Génesis 1, del 3 al 5? Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, de las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Gracias. Fíjate, hermano, hay un término clave, ¿cuál es? Luz. Ahora yo te pregunto, en ese pasaje, luz es un término clave, perdón, ¿es un término literal o es un término simbólico? Literal. ¿Y por qué quise leer este pasaje? Porque recuerda que Juan capítulo 8 Jesús dice, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. En Juan capítulo 8, luz es un término ¿cómo? Simbólico, porque Jesús no es una luz. ¿Sí me entienden? Es un término simbólico, pero en Génesis el mismo término se usa en un sentido como literal. Ahora bien, hermano, mira conmigo, hermano, solamente denme 5 minutos más porque quiero terminar con lo que es observación para poder empezar el miércoles que viene con interpretación. Mira, un término figurativo es un término que expresa una idea secundaria distinta a su significado original. Por ejemplo, el Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra, el término árbol en el Salmo 1 es un término literal o simbólico. Simbólico, porque está hablando, dice está hablando de los justos, dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo le pregunto a ustedes, hermano, ahorita en el tiempo de oración mencionábamos la importancia de cantar canciones que contengan ¿qué cosa? La palabra. Ahora, yo agarro el Salmo 1 y me siento, o sea, quiero hacer una canción del Salmo 1. Y yo le pregunto, el Salmo 1, verso 3 nos dice que el justo será como el árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Lo dice, sí o no? Sí, pero si ahora mismo yo me pongo a cantar o hago una canción que diga, nosotros somos árboles o como árboles plantados junto a corriente de agua, ¿es correcto o no? No. No, porque aunque contenga un texto de la Biblia, hermano, yo estoy mal aplicando ese pasaje de la Escritura. Porque nosotros no somos árboles, nosotros somos seres humanos.
¿Sí me entiende, hermano? Es una comparación. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más cuando estemos en interpretación. Pero por eso es importante, hermano, ver si el término, estos términos que son cuándo es figurativo y cuándo es literal. Por ejemplo, vamos a buscar Lucas 19, 45 al 46. Y otro hermano va a buscar Zacarías 2, 8. ¿Quién tiene Lucas 19, 45 al 46? Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús enseña en el templo. Ok, hay cuevas de ladrones. Cuevas, ¿es literal o simbólico? Simbólico. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene a Zacarías 2.8? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, ya la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que os toca, toca a la niña de su ojo. La niña de sus ojos es una expresión que es literal o simbólica. Simbólica, porque nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está transmitiendo en ese? ¿Cuál es el mensaje que Dios está transmitiendo ahí en ese versículo? Que su pueblo es ¿qué? Es muy importante para Él. Tiene ¿sabe? Nosotros tenemos, déjame ver cómo digo esto, nosotros, somos muy importantes para Dios, de gran estima, esa es la palabra que está buscando, gracias hermano. Somos de gran estima para Dios, no por nuestro valor propio, somos de gran estima para Dios porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso dice, el que os toca, es como si tocara la niña en mis ojos. Ahora, nosotros, y este ejemplo lo ponemos en cada serie que damos de cómo interpretar la Biblia. Nosotros no podemos cantar, somos la niña de tus ojos. Eso es incorrecta, eso es completamente incorrecto. Porque nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. Y la segunda razón por la cual la iglesia no debe cantar que somos la niña de los ojos de Dios es porque la adoración en el templo es acerca de Cristo, no de nosotros. Tú y yo no somos importantes. En la adoración, hermano, Cristo es el centro. ¿Sí se da cuenta? Porque es importante, hermano, que tengamos estas cosas en cuenta. Ahora bien, por último, hermano, quiero que veamos la forma gramatical de los términos clave. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de observar el texto que estamos leyendo. Cuando yo voy a observar estos términos, que son términos clave, que pueden ser teológicos, son términos que pueden ser literales o simbólicos o figurativos, voy a observar el género, el número, el tiempo y la raíz de cada uno de esos términos. Cuando hablamos del género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Literario. Tiene que ver con la forma literaria, pero no. El género, hermano, eso es forma literaria, que puede ser histórico, narrativo, pero el género es, por ejemplo, masculino o femenino. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el género de ese término o de ese verbo que estoy estudiando? El número, ¿a qué se refiere a qué nos estamos refiriendo con número? A qué es lo que es, si plural o singular. Ese es el número del verbo. El tiempo, ¿cuál es el tiempo? Pasado, presente o futuro. ¿Y cuál es la raíz? Por ejemplo, ¿cuál es la raíz del término justificados? ¿Cuál es la raíz de justificados? Justificar. Es el verbo.
justificados, el verbo es justificar. Alabemos su nombre. Alabemos. ¿Cuál es la raíz de ese verbo? Alabar. El verbo, hermano, puede ser el que realiza describe la acción. ¿Sí me entiende, hermano? Sustantivos también, ¿no? Los sustantivos también. Tenemos que ver la raíz, el tiempo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por una razón, hermano. Le voy a poner un ejemplo y con este ejemplo terminamos. Vamos a buscar, un hermano va a buscar Efesios 2:5 y otro hermano va a buscar Romanos 5, 9 al 11. Efesios 2:5. ¿Quién lo tiene? Juan, ¿lo tiene ahí, hermano? Juan lo va a leer, hermano. Cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. ¿Cómo dice al último? Por gracia habéis sido salvos. Por gracia habéis sido salvados. ¿Qué es lo que está diciendo, Pablo ahí? Que por gracia hemos sido. ¿En qué tiempo está el verbo salvar? Pasados. Por gracia habéis sido salvados. O sea, el término clave ahí es, un término clave es salvados, que viene, ¿en qué salvados, hermano? ¿En qué número está? Plural. ¿En qué tiempo está? Pasado. ¿Cuál es la raíz de salvados? Salvar. Ahora, mira Romanos 5, 9 al 11. O sea, cuando Efesios te dice que por gracia hemos sido salvados, pone la salvación ¿cuándo? En pasado. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice que nosotros fuimos escogidos para salvación ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué dice Romanos 5, 9 al 11? ¿Quién lo quiere leer? Amén. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Mira el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados. Reconciliados. Reconciliados, hermano. Nuevamente, ¿cuál es el número de ese verbo? Reconciliado. La raíz es reconciliar. Está en plural. ¿Y en qué tiempo está? ¿En qué? Pasado. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos ¿qué? Salvos. ¿En qué tiempo está, hermano? Futuro. Ahora, se contradice Pablo, porque en Efesios dice que hemos sido salvados en pasado, pero aquí me dice en Romanos que seremos salvos en futuro. Se contradice, hermano. Fíjate, el mismo término en Efesios está en pasado, en Romanos está en futuro. Por fin, Pablo, o fuimos salvos o seremos salvos. Ambas inclusive. Pero que cuando dice por gracia hemos sido salvados, está hablando, hermano, de que nosotros fuimos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Pero cuando en Romanos dice que si, habiendo sido ¿qué? Reconciliados, ya hemos sido por medio de Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra con Dios. Cristo viene, muere por los que iban a creer, y en el momento en que creemos, nuestros pecados son perdonados, somos declarados justos delante de Dios, y en ese mismo momento nosotros somos salvos. Ahora, cuando Pablo dice en Romanos, siendo reconciliados, seremos salvos. ¿Salvos de qué dice el texto?
Pablo está hablando de la consumación de nuestra salvación. Está refiriéndose al día glorioso en que Cristo venga por nosotros y Él juzgue al mundo y a nosotros, y nosotros podamos heredar el reino que está preparado para nosotros. ¿Ves? Son dos etapas de la salvación. Y hay un texto que quiero ver si que viene a mi mente ahora. Hay un texto, hermano, que Pablo habla de la santificación como que estamos siendo salvos. Porque está hablando del tiempo, ¿sabes? De esta etapa de nuestra salvación en la que somos santificados a la imagen de Cristo. Si te das cuenta porque es importante tener en cuenta, ¿sabes? El género, el tiempo de estos verbos, para que nos ayude para poder interpretar lo que el texto dice. El miércoles que viene, hermano, vamos a hablar de interpretación, vamos a hablar de las diferentes reglas de interpretación. Y una vez más, hermanos, por favor, estudie, ponga en práctica lo que usted está aprendiendo. Cuando llegue a la casa y durante esta semana, estudie la Biblia, observe el texto y ponga en práctica lo aprendido. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Hermano Navarrete, ¿nos puede despedir, hermano, en oración? Padre celestial, que está en el cielo, tu lugar, Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, y misericordia que tienes con nosotros, nos amos, Señor, Señor, que estamos otra vez en tu lugar, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, gracias por el hermano que trae el estudio en esta noche, Señor, para seguir adelante, vivimos para ti, Señor, Amén. y Señor, queremos que nos guíes, Señor, en nuestras vidas, en lo que tenemos que hacer, Señor, gracias, Señor, por tu Hijo amado, que dio su vida por gente con nosotros, Señor, nos decíamos, Señor, y te pedimos que estés con los hermanos que no pueden estar aquí en esta tarde, Señor. Gracias una vez más, Señor, por todo lo que haces con nosotros. Amén. En su nombre y por tu Hijo amado, te pedimos esto. Amén. Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.